Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí para este martes en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McGrath, el que hace oídos sordos a las advertencias que se le dan está destinado a padecer su terquedad. Antes que nada, una disculpa porque la semana pasada no tuvimos este mismo espacio para compartir con ustedes, pero ya estamos de vuelta y en esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre algo que quedó pendiente la semana pasada, sobre el famoso cisne verde, del cual empezamos a hablar la semana antepasada. A ver, en esa colaboración terminé mencionando la predicción realizada por el ex gobernador del Banco Central Mexicano y hoy gerente general del Banco Internacional de Pagos, Agustín Carstens, sobre la posible llegada de este cisne verde. Incluso mencioné una definición muy básica de lo que es ese fenómeno, donde dijimos que se trata de una situación extremadamente rara, con un impacto desproporcionado, que está relacionado en este caso con el cambio climático y que solo va a poder ser explicado después de haber ocurrido, lo cual deja abiertas muchas situaciones. A ver, de acuerdo con algunos expertos, la gravedad a la que nos vamos a enfrentar no tiene precedente alguno en la historia moderna de la humanidad, y yo inclusive podría decir que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Esto debido a que no se había generado nunca antes un desarrollo industrial tan grande y tan boyante como el que se presentó en los últimos 50 años, producto justamente de un acelerado crecimiento de las tasas de natalidad que han generado que la población mundial crezca a niveles importantes. Para que nos quede totalmente claro, mayor población es igual a mayor demanda de bienes y servicios, lo que es igual a una mayor producción de bienes y servicios y por lo tanto al mayor uso de energía. Todo esto obviamente parecería algo benéfico para la economía internacional. Sin embargo, hay que recordar que apenas en los últimos 20 años, es hace 20 años justamente, cuando se empezó a hablar de tener que migrar o ponerle atención pues a las energías que se utilizan dentro de los procesos productivos para poderlas migrar a lo que se conoce como fuentes limpias o verdes. Todo esto justamente porque la mayor cantidad de energía utilizada es de origen fósil y adicionalmente el resultado del proceso productivo es la emisión de gases contaminantes que también han aumentado en los últimos años. Esto es, a ver, por un lado tenemos un insumo que es contaminante, energías fósiles, y por el otro lado tenemos un residuo que también es contaminante. Una combinación nada buena para el medio ambiente. Dado esto y dado lo que dijo el gerente general del BIS, a finales del mes de mayo, el Banco Internacional de Pagos pues decidió crear el foro conocido como Cisne Verde 2022, en el cual participaron una gran cantidad de expertos en diferentes temas y que abordaron grandes problemáticas como son el financiamiento de la transición verde, que va desde las fallas del mercado hasta la necesidad de justicia climática o lo que se conoce como justicia climática, desde las consideraciones regionales hasta la necesidad de una cooperación internacional, la implementación de operaciones de política monetaria con un enfoque climático y lo esencial que es lograr las emisiones cero. Para darnos una idea de dónde estamos parados y de lo que se dijo en ese foro, de acuerdo con Ravi Menon, que es director gerente de la Autoridad Monetaria de Singapur y presidente de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, en el año 2021 el uso de combustibles fósiles y las emisiones de carbono asociadas tuvieron un repunte asociado también a la recuperación económica mundial. Recordemos que en el momento más fuerte de la pandemia se cerró la economía, se pararon las actividades y cuando se reabren los mercados, obviamente hay un repunte de la producción. Consideremos entonces que la demanda de carbón, lejos de disminuir, ha aumentado justamente por todos estos procesos. Y hoy en día los combustibles fósiles representan, de acuerdo con esta persona, con el director gerente de la Autoridad Monetaria de Singapur, representan el 80% del consumo mundial de energía primaria, es decir, del insumo básico de producción. Y la capacidad de generación de energía renovable, si bien ha crecido en los últimos años, no es un ritmo suficiente para poder alcanzar esa meta fijada de cero emisiones para el año 2050. Asimismo, dio a conocer que, de acuerdo con algunos expertos, las temperaturas globales ya han aumentado en 1.1 grados centígrados por encima
de los niveles preindustriales, lo cual es hace muchos años, para poder limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, lo cual nos permitiría mitigar un poco, no acabarlo, pero sí mitigar un poco las consecuencias del cambio climático. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo en 2025, es decir, llegar al punto más alto en ese año y a partir de ahí reducirse en un 45% para 2030 con respecto a lo que se tenía en 2019. Un escenario del cual, de acuerdo a estos mismos expertos, nos encontramos aún sumamente lejos. No es nuevo el hablar del cambio climático, pero ahora las señales son mucho más evidentes. A ver, bastaría con voltear a ver la gran cantidad de incendios que cada vez tiene el estado de California, cada vez son más. Y aquí en México basta con que voltee a ver qué es lo que está sucediendo en las playas de Quintana Roo. Hay una gran cantidad de sargazo que hoy se encuentra en esas playas y que hace algún tiempo no se encontraba ahí. ¿Se podría evitar la llegada de ese cisne verde? Pues yo creo que tal vez y con muchísimo trabajo de por medio, sí. Sin embargo, es muy poco probable que lo logremos dada la actual estructura productiva internacional. Y en el caso de nuestro país en específico, pues hay que entender que muy personalmente lo que yo creo es que tenemos un gobierno sumamente hipócrita. Por un lado, se participa en un foro de energías renovables y se da a conocer un decálogo de acciones enfocadas al cambio climático, de las cuales ya hablamos en algún momento. Todo esto obviamente para mantener contentos y tranquilos a los estadounidenses. Pero por el otro lado, se celebra por lo alto la inauguración de una refinería que para colmo no refina absolutamente nada. Mientras no se entienda que el fin de la era de los combustibles fósiles es inminente y no es de ninguna forma el canto de sirena que aseguró el hijo predilecto de Macuspana, estamos condenados a padecer los efectos de ese tan mencionado cisne verde.